y no las aplicamos a todos los programas. La aplicamos solamente a los programas relevantes, ya sea presupuestales o estratégicamente políticos, y ver qué resultados están teniendo. Evaluaciones estratégicas, evaluaciones de política, a un conjunto de programas con un mismo objeto, con un objeto similar. Evaluaciones específicas y evaluaciones complementarias. Temas o bien particulares o temas que le interesen al programa o a la Secretaría, continuar evaluando de manera adicional, de manera complementaria a las anteriores. Programas nuevos. Le pedimos que todo programa nuevo deba tener un diagnóstico de su creación. ¿Por qué es necesario tener este programa? Le pedimos una matriz de marco lógico, le pedimos una evaluación de diseño y le pedimos en su primer año de operación un análisis de su funcionamiento y de su operación, que nos diga cómo está su padrón de beneficiarios o su catálogo o listado de beneficiarios, cómo funcionan los mecanismos de atención, cómo funcionan el reparto y entrega de apoyos y cómo funcionan toda la parte de operaciones presupuestales y programáticas. Esto básicamente en su primer año para saber si el programa tiene que reformularse o cambiarse. La evaluación específica de desempeño, les platicaba que es un resumen de manera muy ejecutiva de toda la información que se ha generado en el tema de monitoreo y en el tema de evaluación, abarcando los temas de cobertura, productos, resultados y seguimiento. Esta evaluación nos dice qué avance tiene el programa en la atención de las recomendaciones de las evaluaciones, qué avance tiene en el uso y en las recomendaciones de evaluaciones previas. Este esquema de seguimiento de las recomendaciones, no había mucha experiencia sobre ello. No sabíamos cómo darle atención a los resultados de las evaluaciones, qué seguimiento se le tiene que dar a los resultados de las evaluaciones. No es claro y la evidencia internacional no siempre ha sido contundente para saber qué hacer con las evaluaciones. Entonces lo que decidimos hacer en México fue hacer un piloto y fue partir de la idea de que el operador es el que va a seleccionar las recomendaciones que va a utilizar. ¿Por qué hacemos esto? El evaluador es un académico, es un técnico que le interesa eso, le interesa la metodología y le interesa la parte técnica. No siempre tiene experiencia en política pública, no siempre tiene toda la experiencia, la expertise en política pública y sabe qué hacer en cuestión de política pública. No siempre tiene las recomendaciones para saber si ese programa tiene que vender un producto adicional, tiene que asociarse, coordinarse con otro, tiene que fusionarse los programas. Lo que sabe es la técnica, lo que sabe es qué mezcla tenemos que hacer para fortificar una leche y que reduzca la anemia. Lo que no sabe es si esa leche fortificada tiene que venderse en las tiendas del gobierno o tiene que venderse en una tienda o tiene que vincularse con un programa de desayunos escolares o tiene que vincularse con un programa de despensas. Pues partimos de la idea de que el operador, de que el funcionario público tiene esa experiencia, de que el funcionario público sabe orientar las recomendaciones de su programa. Entonces, de esa manera lo que hacemos es le damos la oportunidad al operador de que seleccione las recomendaciones a las cuales le va a dar seguimiento. Es decir, que descarte aquellas recomendaciones con una justificación válida, que descarte aquellas recomendaciones que no les va a atender, que no les va a dar un seguimiento. De esta manera tratamos de desvincular la fiscalización con la evaluación. Porque si de lo contrario el evaluador, el evaluado, el funcionario público, se sentiría obligado a atender cada una de las recomendaciones de la evaluación, que no siempre es necesario hacer eso. Pues primero, hacen un análisis de las distintas recomendaciones, las clasifican y las priorizan. Las clasifican en cuáles atienden ellos, cuáles debe atender la Secretaría, cuáles tiene que atender otra Secretaría o cuáles tiene que atender algún gobierno subnacional. Establecen una posición con base en esos resultados clasificados. El evaluado tiene la oportunidad de establecer un documento donde pone la posición de que están de acuerdo o no está con la evaluación, y ese documento es público también. El evaluado tiene un derecho de réplica que establece en un formato y establece qué sí estuvo bien evaluado y qué no estuvo bien evaluado. Y posteriormente toda esa información se presenta en internet.
tanto la posición del evaluado, el programa de trabajo, cómo le va a dar atención a cada una de las recomendaciones, en qué temas, en qué tiempos. Toda esa información está pública. Y esta es básicamente la clasificación que les comentaba, cómo se clasifican las recomendaciones en específicas, aquellas que atienden directamente el programa, las que atiende o las que tiene que atender la Secretaría, las que tiene que atender la Secretaría en conjunto con otras secretarías. Normalmente estas van muy relacionadas con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda, y las que implican más de un gobierno, las que implican el gobierno federal en el caso de México con gobiernos subnacionales, con los distintos estados. ¿Qué ha favorecido en México justamente la evaluación? ¿Por qué se ha podido implementar ese esquema que les mostramos en un momento? ¿Y qué cosas se nos han ayudado justamente a que funcione? Uno, coordinarnos. ¿Entre quiénes? Entre Coneval, entre Hacienda y entre la Contraloría. A nivel internacional, la Contraloría está teniendo un fuerte impulso con las auditorías al desempeño, que están relacionadas en parte con el seguimiento de resultados y con los esquemas de presupuesto basado en resultados. Por eso es importante buscar un vínculo, buscar una coordinación estrecha entre la parte técnica, que es Coneval, entre la parte presupuestaria, que es Hacienda, y en la parte de la Contraloría, que es Función Pública. Cómo esos tres elementos juntos pueden impulsar los esquemas de evaluación. Los lineamientos de evaluación se hicieron entre los tres. Hay una parte normativa creada por las tres instancias. Eso es un elemento que creemos que favoreció mucho para el caso mexicano. No solamente tener un trabajo de coordinación, un equipo de trabajo con gente técnica que se pueda estar vinculándose de manera constante, sino establecerlo y ponerlo por escrito. Establecer una normativa que nos vaya guiando en los distintos pasos que vamos a seguir en el esquema de evaluación. Uno es la coordinación y dos es la parte normativa, lo que nos va justamente a favorecer. Tres, fortalecer e impulsar las distintas unidades o áreas de evaluación en cada una de las secretarías. Cada secretaría, en el caso mexicano, tiene una pequeña unidad de evaluación que son el vínculo con el Coneval. Si estas unidades de evaluación en cada una de las secretarías no funcionan o no tienen la parte técnica sólida, difícilmente se puede coordinar con los esquemas que tenemos en Coneval. Es importante fortalecer las unidades de evaluación de las secretarías. Y cuatro, justamente impulsar los casos de éxito de las evaluaciones. ¿En dónde se ha usado la evaluación? ¿Qué casos de éxito hay para poderlos impulsar y para poder mejorar las políticas y los programas? Sobre todo, la información que Coneval está generando para Hacienda y para el Congreso. Es los factores que queremos que han favorecido justamente la construcción del sistema en México. Algunos resultados. Vamos a ver algunas cifras de cómo ha ido evolucionando el sistema. De los marcos lógicos, en los esquemas de marco lógico tenemos 4.400 indicadores. Coneval le da seguimiento a 1.700 indicadores. En promedio, cada marco lógico tiene 12 indicadores. No son muchos, pero son muchos programas los que hacen que tengamos este volumen de indicadores. Aquí podemos ver cómo están clasificados. Vemos que un 26% son de resultados, son de fin y de propósito. Y como era claro, ¿no? Básicamente el resto son de gestión, no son indicadores de productos, de bienes y servicios, de componentes y de actividades. Lo que es importante para nosotros es que este gran cúmulo de indicadores representa el 77% del presupuesto, al menos del caso programable. Lo que hacemos, como ven, son muchos indicadores. Lo que hizo Hacienda para poder darle un seguimiento más puntual a los indicadores, que no puede darle un seguimiento a 4.400. Entonces, para la parte de presupuesto se ligaron solamente 147 indicadores de los programas sociales. Y se hizo una selección de 220 indicadores para la parte presupuestaria. Hacienda le da seguimiento de manera cercana, de manera específica, a 220 indicadores de todo el conjunto de indicadores que tenemos acá.
Así es como están distribuidos. La mayor parte de los indicadores que están centrados en desarrollo social, en hacienda y en educación pública. Ahí es donde está la mayor parte de los indicadores que tenemos de manera genérica. Es un ejemplo de cómo hemos cambiado los indicadores. Había programas como el programa de artesanías, que en 2008 su indicador era este: porcentaje de artesanos capacitados. Lo que nos decía a todos los ciudadanos en los informes oficiales era el número y el porcentaje de artesanos que están capacitados. Y esa información relevante, pero no es la información que queríamos los ciudadanos, ni es la información más sólida que podíamos tener. Cambió de este indicador a 2010 con artesanos que han incrementado su ingreso. Esa era la parte más relevante. Dime, de los que has capacitado, ¿cuántos han incrementado su ingreso? ¿Cuántos han mejorado justamente su ingreso, su salario? El programa de educación adultos, en 2008, lo único que podía reportar era la variación porcentual en apoyos otorgados. ¿Cuántos apoyos otorgo y cuánto cambian de un año a otro? Esa información es importante, pero no es la relevante. Ahora es la eficiencia terminal de los estudiantes de posgrado en áreas científicas e ingenierías. ¿Cómo estamos cambiando justamente el esquema de partir de actividades a un esquema de resultados? Estos son los resultados de los marcos lógicos. Tenemos dos diagnósticos, uno en 2008 y otro en 2010. El marco lógico completo, la matriz de marco lógico, tenía estas calificaciones en 2008. Este es el macro en 2008. 20% de las matrices revisadas estaban bien. 13% tenían grandes deficiencias, estaban totalmente en rojo, y 67% estaban de manera intermedia. Tenían todavía que hacer pequeños cambios para poder mejorar. Y esta calificación general la desglosamos en diseño y en indicadores. Un dato relevante: el gran problema de los marcos lógicos son los indicadores. ¿Cómo construimos mejores indicadores? Ese es el gran reto en el marco lógico. ¿Cómo vamos construyendo, con la información que tenemos, los mejores indicadores posibles? Pero dos, importante también, hay un gran porcentaje de programas que tienen deficiencias serias en sus objetivos, que no saben para qué fueron creados, por un lado. Y por otro, también hay programas que, siendo sinceros, pues tienen que existir porque obedecen a una lógica política. Eso es entendible en cualquier país, y siempre hay la parte presupuestal, no puede ser 100% técnica. La parte presupuestal incluye una parte política y una parte técnica. Entonces eso se refleja en programas que siempre van a estar mal diseñados, ¿no? Lo que necesitamos hacer es que este porcentaje sea el menor posible, sean cada vez menos los que estén en esta situación. Después de otorgar capacitación en marco lógico y asistencia técnica en indicadores, pasamos a esta manera en 2010. El reto sigue siendo los indicadores. Tener mejores indicadores es de largo plazo. Nos va a llevar más de un año, más de 2 años, mejorar de manera fuerte y de manera sustancial los indicadores del marco lógico. Seguimos teniendo programas que tienen deficiencias fuertes en su diseño, pero en general se mejora mucho la consistencia de las matrices, pasando de un 20 a un 40% las matrices que pueden estar ya muchísimo mejor. El dato más para comentarles: la aprobación de indicadores que hace Coneval, que es un proceso más de largo plazo. De los 1400 que vimos en la lámina anterior, de los 1700 indicadores que tienen que estar haciendo Coneval, como era la mayoría, todavía están mal. Solamente hemos tratado de aprobar tres programas con indicadores en esa parte. Son el equivalente a 36 indicadores aproximadamente los que se están sometiendo a aprobación en un proceso de 1 año y medio, ¿no? Por eso digo que trabajar con el tema de indicadores es un trabajo de largo plazo. En el tema de evaluación, México hace muchas evaluaciones. En 2008
hicieron más, en cada año, como ven, se han generado más de 100 evaluaciones. En 2008, la evaluación que se hizo fue la de consistencia. Esta evaluación es un diagnóstico de gestión, que lo que vamos a hacer es repetirlo en 2011 y 2012 y ver cómo cambiaron los programas. ¿Qué mejoras obtuvieron de 2008 a 2011? Le dimos al operador básicamente 3 años para que pudiera cambiar todos los esquemas. Y como hemos visto, como vemos en 2009 ya con Coneval, básicamente las evaluaciones se incrementan mucho, las otros tipos de evaluaciones, las de diseño, se hicieron más específicas, más de impacto, estratégicas y complementarias. Sigue existiendo elementos que eran en secretarías que les interesa ser evaluados. Algunos resultados. Los esquemas de evaluación, por ejemplo, que emanan de la específica desempeño o de la de consistencia de resultados en 2007 y 2008, ¿qué resultados a grandes rasgos nos decían? Uno, el diseño. A pesar de que los programas han trabajado en identificar su problema, los programas tienen, ya veíamos en el marco, que no siempre con claridad para qué fueron creados, pero a pesar de que van identificando su problema, no tienen los componentes o no reparten los bienes y servicios necesarios para poder generar un cambio a nivel del objetivo, del propósito o del fin. A pesar de que tienen el problema identificado, no tienen los bienes y servicios suficientes para poder lograr un cambio. Y eso es importante porque la política pública se está quedando limitada en las acciones que tiene. Si sabemos que la desnutrición se combate mediante reforzamiento o combate de la anemia, el hierro con zinc, por ejemplo, tal vez estamos teniendo el hierro y no el zinc. Eso es lo que nos estaba diciendo el resultado de diseño. Tenemos una gran cantidad de instrumentos de planeación. Eso es lo que nos decía en la parte de planeación estratégica. Sin embargo, los programas no están orientados a resultados. Hay esquemas de planeación, hay planeaciones de mediano, largo y corto plazo, hay misión, hay visión, pero no está orientada a resultados. Y una de las grandes deficiencias es el establecimiento de metas. No tenemos esquemas sólidos y rigurosos, metodológicos para establecer metas. Muchas de las metas se establecen con lo que teníamos el año pasado. ¿Cuánto nos dieron de presupuesto el año pasado? Ponen la misma meta. ¿Qué meta tenemos el año pasado? Deja la misma o incrementa un punto o 2 puntos más de lo que tenemos de la meta. Cobertura. No siempre teníamos la mejor cobertura, a pesar de que estábamos teniendo, digamos, un buen avance. El reto es identificar de una mejor forma la población objetivo. Lo que nos dice el marco lógico es: identifica bien a quiénes te vas a dirigir, qué población objetivo es tu centro. Y esa información no siempre está clara, no siempre puede ser cuantificada. ¿Cuántos artesanos hay en México? ¿Cuántos pobres hay en México? No, esa información es la que se tiene que trabajar para ser muchísimo más precisos. Y así distintos resultados en cada uno de los resultados adicionales. Lo mismo para la estadística de desempeño, resultados en cobertura. 50% de los programas evaluados presentan una cobertura de la forma objetivo mayor al 80%. De alguna manera lo que estamos viendo con la estadística de desempeño es que la parte de operación de los programas está bien. Los programas, una vez más, se gastan el dinero que les dan. Eso es lo que nos estamos viendo, que se avanza, y esa es la información que ya sabíamos, pero no es la información que queremos. ¿Cómo está la relación de los seguimientos a los resultados? En resumen, básicamente, de todo el esquema de evaluación de resultados. 1. Las dependientes entidades están buscando alinearse a resultados y tener un vínculo con su planeación nacional. 2. Tenemos mejores esquemas de planeación porque tenemos un vínculo con el marco lógico, tenemos una mejor estructura de objetivos y porque estamos avanzando en los esquemas justamente de tener mejores indicadores. 3. Ya hay un seguimiento de los resultados. Se obliga a que todos los programas evaluados den un seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones. Hay que continuar mejorando los recursos administrativos. Si no se mejoran los archivos y los recursos administrativos, difícilmente podemos tener mejores indicadores y difícilmente podemos tener mejores evaluaciones. Hay que impulsar los programas nuevos. Que todo programa nuevo
ya nazca con los mismos esquemas que nacen los nuevos, que ya tenga el reforzamiento del marco lógico, del diagnóstico, de identificar su problema, de tener un padrón de beneficiarios, que son las deficiencias que tienen los programas actuales, los programas que ya existen. Integrar la información, que se coordine Hacienda, Presidencia y el Congreso, y que usen la información para tomar mejores decisiones presupuestales. Y no menor, impulsar los sistemas de revisión de cuentas. Que el ciudadano vea qué programas están evaluando, que vea qué programas funcionan, que vea cuáles son los resultados de los diferentes programas. Es el impulso al uso de la información. Generar información estratégica para el gobierno, como decía hace un momento, que la información sea muy clara. Evaluaciones de 500 hojas no las van a leer. Tenemos que darle la información muy digerida y muy directa, ¿no? Muy resumida, para poder tomar mejores decisiones, tanto para los operadores en el día a día, porque tienes que serle útil la evaluación. La evaluación tiene que ser útil para distintos actores, para el operador del programa, para el Congreso y para Hacienda, básicamente, incluyendo por ahí también Presidencia. Tiene que serles útil al menos a 4 actores distintos, y la información probablemente tenga matices ligeramente distintos para cada uno y otro. Pero si no le es útil al operador, la información que se genera en las evaluaciones pues cada vez va a ser de menor rigor, porque no va a aportar la información, solamente se va a sentir fiscalizado y no va a tener ninguna utilidad de las evaluaciones. Pero también útil para el proceso presupuestario. Hay que saber cómo extraer, cómo leer, cómo analizar una evaluación para generar un producto conciso y de manera directa para la parte presupuestaria. Y también útil para el ciudadano. Que el ciudadano vea una revisión de cuentas, vea un ejercicio transparente de evaluación, donde una evaluación no puede decir solamente cosas buenas, ni puede decir solamente cosas malas. Tiene que tener un balance entre lo positivo y los retos importantes a destacar en cada una de las evaluaciones. Algunos cambios que hemos hecho con los resultados de las evaluaciones. Las evaluaciones nos han ayudado básicamente para mejorar el diseño y la operación de programas que eran muy grandes, cómo se van integrando en una estrategia, cómo se van vinculando. En el caso de México, el programa Por Árbol. Programas que eran muy regresivos, que no van dirigidos a la población que más lo necesita o a la población más pobre, de menores recursos. Programas que van dirigidos al campo, tienen que incrementar justamente la parte de competitividad y de eficiencia en la parte del campo. Entonces, cómo se reflexiona el mejor importante en la progresividad del programa. Se expandió 40% de la cobertura del programa empleo temporal con base en los resultados de unas evaluaciones. Se fomentó la construcción de mayor infraestructura en zonas marginadas, básicamente por los mismos esquemas de medición de la pobreza que se tiene con Eval, donde mostró los resultados de medición de la pobreza a nivel federal, estatal y municipal. Se ha impulsado justamente los sistemas de cobertura universal de seguridad social, en parte a los resultados de pobreza y análisis de evaluación. Y bueno, partiendo también en los resultados de pobreza y de evaluación, se logró impulsar justamente una estrategia integral de combate a la mortalidad materna, porque creíamos que para el caso mexicano alcanzar la meta del milenio de mortalidad materna iba a ser un reto mucho más complicado. Retos a mediano plazo. ¿Cómo fortalecer justamente el uso de la información? Si las evaluaciones no se usan, no tiene sentido tenerlas. Si la evaluación no retroalimenta al operador, al proceso presupuestario, al ciudadano, no tiene sentido tenerla. No nos sirve básicamente la evaluación. Entonces, el reto es justamente encontrarle un uso estratégico a los distintos actores. Mejorar los indicadores. Para tener mejores evaluaciones y mejores marcos lógicos, hay que tener mejores indicadores. Y el reto ahí son los registros o archivos administrativos. El nexo no es claro entre presupuesto y evaluación. Como decía hace un momento, no el que salga bien evaluado, o no porque salga mal evaluado, se le va a recortar o se le va a quitar presupuesto. El nexo no es directo, pero sí hay un nexo y hay un vínculo entre el uso de la evaluación y la presupuestación. Hay que tener mejores evaluadores externos. Si no establecemos una estrategia para mejorar las capacidades de los evaluadores, no vamos a lograr tener en un mediano plazo mejores evaluaciones, ni mucho más sólidas, ni más concretas,
más cortas y más dirigidas. Difusión. Es importante que el ciudadano tenga el uso de la información, tenga las evaluaciones, y no solamente el ciudadano, todos los ministerios, todas las secretarías, todos los legisladores puedan tener acceso a toda la información que se genera en las evaluaciones. Y otro reto importante para nosotros es trabajar justamente, no solamente desde el nivel federal, sino con los gobiernos subnacionales, con cada uno de los estados, para que puedan generar los sistemas de evaluación y monitoreo independientes y cada vez mucho más sólidos en el esquema de rendición de cuentas. En México, la federación está obligada a tener evaluaciones, está obligada a difundirlas, pero los estados no tienen la obligación de estar evaluados ni de difundir sus evaluaciones. Y por último, básicamente lo que quería comentarles es importante generar normatividad e institucionalizar los esquemas que ya estén avanzados, ¿no? De otra forma podemos retroceder ante un cambio de gobierno si no se tienen normas, si no se tiene institucionalizado todo el proceso de evaluación. 5. Tal vez no siempre abarcar muchos ejercicios ni evaluar todo lo que tenemos o todo lo que pueda ser evaluado. Pequeños ejercicios pueden ser detonadores fuertes de los impulsos de evaluación. Pequeños ejercicios muy claros, muy directos, nos pueden dar ejemplos del uso de la información, de cómo partir de una evaluación a un cambio en una política pública. Esos ejemplos vale mucho la pena fortalecerlos, impulsarlos y mostrarlos, que todo el mundo vea como un ejemplo qué es lo que se puede hacer de las evaluaciones. Y por último, es importante, muy importante, trabajar de manera coordinada con las distintas instancias involucradas. Trabajar de manera coordinada con Hacienda, con Presidencia, con Planeación y con el mismo Congreso, con la parte de fiscalización o de Contraloría. Si no están de manera unidas, difícilmente van a poder interrelacionarse, difícilmente el operador va a poder marcar mejor información hacia lo que quiere avanzar. Y hasta aquí le dejaré en este momento. Muchas gracias. Iniciamos os nossos trabalhos com perguntas direcionadas ao palestrante Edgar Martins Mendonça, com a participação da senhora Marília Ramos. Marília Ramos possui mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia pela Purdue University, nos Estados Unidos. Sua trajetória profissional atua em relação a temas como políticas públicas, envelhecimento populacional e desenvolvimento regional. Foi consultora da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e da Fundação de Economia e Estatística para a Avaliação de Políticas Públicas. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Sociologia da URGS. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que, posteriormente, as lâminas apresentadas pelos palestrantes estarão disponíveis no site da FEER. Passo a palavra para a Maíra. Boa tarde a todos. Inicialmente, antes de passarmos então para as perguntas, o Edgar vai fazer uma apresentação da origem do Conselho Mexicano de Monitoramento e Avaliação, em função do fato de que pela manhã não houve tempo e muitos estão curiosos em saber, né, sobre esse exemplo, esse caso emblemático que pode servir de exemplo para nós aqui no Brasil. Gracias. Me tomaré nada más un par de minutos para platicarles un poquito qué es Coneval. En la mañana algunos de ustedes me preguntaban si Coneval era un órgano de gobierno, o era privado, o cuál era el origen de Coneval. Coneval en realidad es un órgano de gobierno. Coneval es una entidad del gobierno que está vinculada a la Secretaría de Desarrollo Social. Nace a través de una ley general de desarrollo social, donde el Congreso mandata crear el Coneval vinculado justamente a los temas de desarrollo social. Para el desarrollo social lo mandata o lo liga de una manera de evaluar cosas más allá de la propia Secretaría. A Coneval le toca evaluar, dado que el tema de desarrollo social es muy amplio, le toca evaluar los temas de educación, de salud, de medio ambiente, de agricultura, de economía,
de trabajo, de ciencia y tecnología, incluso de Hacienda. Se toca hablar todos los programas que están en cada una de las secretarías. Son aproximadamente entre 130 y 200 programas los que está evaluando Coneval constantemente. Ese es el centro de Coneval. Para Coneval está compuesto, siendo un órgano de gobierno, está compuesto por una estructura de gobierno. Son 65 funcionarios públicos los que conforman Coneval. Está presidido por un director general, se llama secretario ejecutivo, es el doctor Gonzalo Hernández, y tiene una estructura técnica de 4 grandes áreas. Hay un área administrativa que ve todos los temas propiamente administrativos, recursos humanos, financieros, informática. Hay un área de medición de la pobreza que ve justamente toda la parte de análisis y medición de la pobreza a nivel federal y a nivel subnacional y a nivel municipios. Hay un área de evaluación que ve los distintos tipos de evaluación, contrata y coordina los distintos tipos de evaluación. Y hay un área de coordinación, que es justamente la mía, donde vemos toda la parte de indicadores, la parte de evaluaciones y programas con los gobiernos nacionales. Son las 4 áreas que conforman Coneval.